Ahora vamos a disponer de unos minutos para lo que en el programa aparece como mesa redonda y que lo vamos a destinar a responder a todas aquellas cuestiones, comentarios, preguntas que todos los asistentes querráis formular. Por tanto, invitaría, bueno, ya estáis aquí todos los ponentes. No sé si... Vale, sí, perfecto. Perfecto, estas soluciones eficientes y además sostenibles también, ¿eh? Vale, perfecto. Bueno, estamos ya en la mesa no redonda, pero bueno, sí un poco rectangular. Me gustaría, pues aparte de agradeceros a todos los ponentes que habéis intervenido por vuestras presentaciones, por vuestros contenidos, todos ellos de gran utilidad. Y bueno, pues sería el turno de todos ustedes. Aquellas cuestiones, aquellos comentarios que esta mañana seguro han surgido, pero bueno, por la dinámica no se han podido plantear, pues este sería el momento. Yo no sé, tenemos el micro por ahí, ¿no? Hola, buenos días. Mi nombre es Andrés. Venía aquí con la intención de aprender algo, así que agradecer a la universidad la ocasión que nos brinda y a todas las ponencias por haber condensado, resumido esos conocimientos y hacerlo más digerible a los que no estamos muy puestos en estos temas del agua. Quería hacer una pregunta técnica pequeña, en este caso quizá mutaz, pero si existe por parte de cualquier ponente la experiencia, pues agradecería mucho que se compartiese. Se trataría de ver si se ha estudiado la posibilidad, o si existe la posibilidad de utilizar ese agua que nos esforzamos en subir hasta los depósitos, aquí en Aras, pero en cualquier otra ciudad, y para la cual utilizamos una buena dosis de energía, utilizarla para generar energía con su retorno a nuestros hogares y nuestras industrias. Es decir, si ese camino de vuelta desde los depósitos elevados hacia los puntos de utilización se podría utilizar con pequeñas turbinas que recogiesen parte de esa energía. Esa es mi pregunta. Gracias. Hola, pues en realidad nunca he pensado en esta posibilidad. Es una posibilidad, una idea muy buena, y la diferencia de nivel de los depósitos más elevados hasta los depósitos más pequeños tienen un desnivel con importancia. Es decir, en el caso que habló hace nada, que de 40 metros, nosotros tenemos a veces 100 metros y 80 metros, que es una posibilidad que existe. Lo que me preocupa a mí, lo que no tengo muy claro, es el tema de legalizar estas instalaciones. El tema del autoconsumo es un poco complicado, las distancias, el tema de... Pues es un tema que se podría estudiar de forma más... es decir, de forma más correcta, y nada, dejo la palabra. No, yo el caso concreto de Aras no lo conozco, pero conozco el caso de Cortes La Muela, en el que al final lo que se está haciendo es que la energía que durante la noche se perdía porque no se puede almacenar, pues una energía de las nucleares, de esas ciclos combinados que tienen una producción lineal, sobraba energía en esos momentos y se eleva el agua a Cortes y se baja. La recuperación estimada que tenía en este sistema era del orden del 70%, es decir, que una energía que se iba a perder se empleaba 100 en subir el agua y se recuperaba 70, pero 70 muchas veces en el momento en que la energía tenía más precio, había unas puntas, etcétera. Eso también lo estudiamos en la Acequia Real
porque la posibilidad en las bajantes de esos 40 metros instalar producción de energía, lo que pasa que nos generaba pérdidas de carga, pérdidas de carga, y al final el objetivo es llegar a la parcela con 2 o 3 atmósferas. En el caso concreto de Aras, yo lo que veo es que si se sube el agua para que luego, por gravedad, baje a todas las instalaciones con la presión suficiente, el ahorro más importante sería subirla lo necesario, pero no parece razonable gastarse dinero en subir, gastar energía en subir y luego recuperar parte. Siempre es más eficiente gastar la energía necesaria, es decir, a lo mejor para una parte del pueblo se puede subir a un depósito y para otra zona, si hay desnivel, a otro intermedio. En fin, jugar con eso siempre creo, sin ser un experto en energía, pero por la experiencia de los casos que he visto, que sería lo más eficiente. Subir lo menos posible, no tanto recuperar. Perfecto. ¿Más cuestiones? A ver, yo soy Paco Moreno, soy agricultor jubilado, anteriormente era maestro, y bueno, tuvimos aquí un curso de agricultura ecológica en el mes de febrero y se planteó el tema que acabas de plantear, de que efectivamente con el riego se consigue aumentar la producción 6 veces más. Por tanto, mis jóvenes compañeros, todos ellos apostaban para todas las, digamos, nuevas explotaciones que se hicieran con riego. Los ponentes que vinieron abogaban también porque todos nuestros almendros, que los tenemos en secano, se hicieran de regadío. ¿Solución? Pues la solución que se propugnaba era muy sencilla: hacer pozos y chimpún, y a sacar agua y a regar. Un servidor no es de esa opinión, y si esta tierra toda la vida ha sido de secano, el agua la tenemos en el río Turia, pasa a 8 kilómetros de la población. La alternativa sería que la Confederación Hidrográfica nos permitiera, con la energía que nos sobra, igual que hacen en Cortes de Palla, bombear el agua a un depósito aquí arriba y regábamos toda la redonda. La redonda es toda el área de cultivo que rodea al pueblo con ese agua. Podría ser una solución. El tema fundamental, y yo, bueno, pues expresé mi opinión de que el agua que ellos querían sacar es como el dinero que tienen en la cartilla heredado de sus abuelos, y nosotros tenemos unos recursos hídricos, todos unos acuíferos, y está ese agua, es un agua fósil que está porque no se ha sacado. De hecho, con las lluvias y todo, una de dos: o repones ese agua con la lluvia, que no hay otro sistema, que yo sepa, el agua no sale del centro de la tierra y sube, es la que cae del cielo. Y si tú gastas más agua de la que está cayendo del cielo, los acuíferos necesariamente van a menos. Y eso no es sostenible. Por lo tanto, la solución, que me increparon aquellos jóvenes y me trataron de antiguo y de, en fin, de todo lo que se quiera tratar, pero yo creo que no es sostenible el regadío en secano en zonas donde nosotros no tenemos el Júcar que nos pase al lado, tenemos el Turia, pero aún así pues tampoco lleva la cantidad de agua que lleva el Júcar. Entonces no sé cuál es la solución de agricultura de futuro, pero yo pienso que es aprovechar lo que tenemos y hacerlo de una forma lo más racional posible, y aprender lo que hemos aprendido a través de la tradición. Y si el almendro es muy necesario que tenga agua, pues me temo que no va a ser la solución a la agricultura del futuro. Aquí no es sostenible. Entonces yo no sé si tendremos, o estoy equivocado, o la solución no es perforar y ir gastando todo lo que se ha acumulado en los acuíferos, si no nos viene del cielo. Y es, pues eso, una cuenta corriente que tenemos: tanto entra, tanto sale, pero no gastes más de lo que entra.
Yo creo que has hablado con mucho sentido común. Vamos a ver, yo por eso decía, es una realidad que el regadío produce 6 veces más de media en España. En zonas secas como Valencia, todavía más, mucho más, 10, 15 veces más. Pero no se están planteando hacer grandes ampliaciones en regadío en España porque tenemos un problema de cambio climático y un problema de que tenemos que hacer demandas que sean sostenibles en el tiempo. Entonces hay que analizar cada caso concreto. Yo creo que el grave error es los planteamientos que hay. No regadíos y otros, todos, no. Vamos a estudiar cada caso concreto y vamos a ver si en esta zona, en este sitio, con los recursos disponibles, en qué condiciones, qué viabilidad tiene, y hay que estudiar cada caso. Yo sí que puedo decir que el río Turia está en peor situación el río Júcar, tiene más sobreexplotación el Júcar que el Turia. El río Júcar es un río sobreexplotado con un déficit de 195 hectómetros cúbicos, donde han crecido mucho las demandas. Por ejemplo, en La Mancha han puesto 1 millón de anegadas de riego y entonces eso está consumiendo 300 millones de metros cúbicos de agua. Aquí que el río Turia está en mejor situación, pero en cualquier acuífero hay que hacer una explotación sostenible, hay que ver cuál es la recarga natural y anual de ese acuífero y nunca se puede sacar más agua de la recarga natural. Antes Tony comentaba muy bien que cuando uno se dejaba llevar solo por la iniciativa individual, cuando para hacer un pozo el agua no era subterránea, no era dominio público hidráulico estatal, sino que era prácticamente aguas privadas, pues la gente hacía pozos y generaba mucha más rentabilidad. ¿Pero eso es sostenible? Pues se ha visto que no, se ha visto que ha habido muchos acuíferos sobreexplotados. Entonces todas esas cosas hay que hacerlas con mucho control, con mucho cuidado, con muchos límites, con muchos estudios, pero no se debe decir sí porque sí, no porque no. Vamos a analizar el caso concreto y vamos a ver si se puede hacer, en qué cuantía, cómo, si es viable económicamente. Hay que hacer el análisis, analizando todos los puntos de vista, el ambiental, el económico, el social y sobre todo el de recursos disponibles y la posibilidad de mantener esos recursos en el futuro, ¿no? Que es difícil. Muy bien, ¿alguna por ahí hay otra intervención? Gracias por las aportaciones de los ponentes a un tema tan interesante como el agua, que es principio de la vida. Y yo tengo una curiosidad. El cambio climático ha aportado de alguna manera, desde el punto de vista de la física, constantes como el aumento de la temperatura. Y mi pregunta es la siguiente. Si existe una correlación entre el aumento de la temperatura y la pluviometría, si existe algún estudio desde el punto de vista regional o incluso a nivel de la Tierra. ¿Está lloviendo más ahora porque la temperatura es más alta que cuando era más baja? ¿Existe algún estudio regional en alguna zona del globo terráqueo donde se haya establecido si eso es así, si existe esa correlación o no? Y desde el punto de vista teórico de la física, si realmente a más temperatura, más agua. Es redundar en lo mismo y es una pregunta que hago a cualquiera de ustedes que me puedan contestar. Yo no sé si Antonio... Yo, sin ser un experto, insisto, sí que existen informes del clima. AEMET incluso tiene un centro de documentación abierto que podemos mirar. Yo creo que no es una relación unilineal o directa, sino que es uno de los sistemas más complejos, el clima, por el conjunto de variables que intervienen. Y además, por ejemplo, en cuanto a los datos que yo he expuesto, hay que tener en cuenta que la estación del Pico del Gavilán, a 1750 metros, está registrándonos una pluviometría reducida a su espacio de toma de muestras, y la de Aras
exactamente lo mismo. A 500 metros de esa toma de muestras, de ese sensor que registra, puede llover otras cantidades. Es decir, que ni siquiera podemos contemplar que esos datos son datos constantes y uniformes en su dispersión en el territorio, ¿no? Al margen de eso, desde el punto de vista climatológico, yo creo que en efecto estamos frente a un dinamismo como el de la película esta del efecto mariposa, si recordáis, ¿no? El de que las alas, el vuelo de una mariposa en una parte del globo genera un huracán en el otro extremo, ¿no? A mí me parece que en efecto en ese efecto cíclico, por ejemplo, una de las preocupaciones que me vienen a la cabeza de vez en cuando es recordar lo que mis padres y nuestros padres nos recordaban cuando hubo una riada aquí en el pueblo. Puede volver a ocurrir, igual que ha ocurrido en otros lugares. Recordáis que nos contaban una riada en la que el agua entraba por la carretera y salía por bajo, es decir, en todas las casas, ¿no? Entonces, yo sí que creo que existe una interdependencia de los efectos de incremento del volumen, diríamos, de la fuerza de la precipitación. En algunos estudios se cita tal cual. Lo que ocurre es que creo que no es en una relación, diríamos, direccional, sino que intervienen otros aspectos más complejos que influyen en la medición de esos volúmenes, ¿no? No obstante, insisto en que no soy un experto. Simplemente para terminar, yo quiero aprovechar que tenemos aquí un cargo de la Confederación Hidrográfica del Júcar para plantear una cuestión que tiene que ver con la historia. Es decir, la Confederación se constituye en el año 34, como nos indicas, y el Turia siempre ha sido un sistema, un cauce olvidado. Si analizas el histórico de las inversiones de la Confederación, en efecto se han concentrado en el Júcar, pero han olvidado el Turia. De hecho, el Turia es el río que se ciega así, prácticamente sin darle importancia, se lo bebe todo la ciudad. Hay que decir, desde mi punto de vista personal, que lo bueno que tiene de positivo ese olvido institucional desde el centralismo de Madrid de las inversiones hidráulicas ha protegido el Turia. Como no tiene industria, no está contaminado, afortunadamente por eso se bebe un agua bastante, en mi opinión, bastante limpia en la ciudad, pero tal vez yo creo que como consecuencia de ese conformismo que todos las personas del Alto Turia hemos tenido siempre, porque hemos ido detrás en las comunicaciones, hemos ido detrás aquí nunca ha habido ferrocarril, es decir, estamos en medio de una vía, la autovía de Madrid y la autovía de Teruel, y todas las inversiones públicas del Estado desde principios del siglo pasado han ido a otros lugares, pero aquí no han venido. Y como consecuencia de eso estamos aquí, seguimos aquí, pero realmente no ha sido gracias a nuestro efecto reivindicativo el que hayamos conseguido la atracción de grandes inversiones, como en efecto, por ejemplo, nos has contado muy bien. Yo estoy encantado que en el Júcar tengan unas infraestructuras estupendas, pero lo cierto es que aquí, si ahora acabamos la concentración parcelaria, si aquí tenemos que plantearnos qué transición de cultivos tenemos que realizar para el término municipal, creo que nos vendría bien un plan estratégico de la Confederación Hidrográfica del Júcar para ver cómo tenemos que afrontar la transición de cultivos, que es una obligación para secano, para regadío, para soluciones intermedias, porque resulta que el cambio climático está transformando el cultivo tradicional. Y entonces, aprovechando que tenemos aquí, y disculpa la confianza, te pediríamos que generarais una sección de mayor atención para el Alto Turia dentro de la Confederación, para que tuviéramos un cierto más relieve, más importancia, ¿no? Sí, Juan quiere decir algo, pero de todas formas, o sea, mañana tienes aquí al presidente de la Confederación Hidrográfica, con lo cual, el candidato idóneo, independientemente de que Juan... no puede estar, bueno, es de la acequia real, pero bueno, no sé, es que la pregunta... No, yo soy de la acequia real del Júcar, pero bueno, como estoy en la Federación Nacional de Regantes, el río Turia y el río Júcar siguen un paralelismo muy claro. El río Turia tienes los regadíos tradicionales del Tribunal de las Aguas y de la Real Acequia de Moncada, regadíos en la llanura de inundación, pues de la época de los árabes, y Moncada también creada por Jaime I.
En el caso del Júcar tienes los regadíos de la llanura de inundación, Acequia Real del Júcar, Sueca, Cullera, Escalona, Carcagente, Real. Muy parecido, los del Júcar con mucha más dimensión porque es un río mucho más grande y una llanura de inundación más grande. A continuación, lo que se crean son regadíos de iniciativa pública totalmente en paralelo y con embalses en paralelo, es decir, no es que haya habido, yo entiendo siempre que los agravios y además hay que hacer reivindicaciones, pero si miras el Júcar y el Turia, ves cómo se desarrolla el canal Júcar-Turia, un canal del Estado ejecutado por la Confederación, que lo que hace es un trasvase del Júcar al Turia, es decir, envía agua al abastecimiento de Valencia y del área metropolitana, que en un 75% coge aguas del Júcar y en un 25% del Turia, porque es de mejor calidad la del Júcar, y los prefieren potabilizar las Global Omnium, el agua del Júcar de mejor calidad que la del Turia. Y aquí en el Turia se hace el canal principal de Campos del Turia, que es verdad que no salta, digamos, pero llega hasta Losa del Obispo, Liria, Losa del Obispo, Vétera, todas estas grandes poblaciones del Turia que se ven beneficiadas. Por eso es verdad que falta el salto a esta zona, pero claro, era difícil hacer ese salto. Pero en fin, ahora tenéis un presidente de la Confederación Gráfica del Júcar de Titaguas, Miguel Polo, que viene mañana y que seguro que podéis sacarle algún compromiso. Pero yo no veo es al revés, lo que veo es un compromiso del Júcar que hace un trasvase alto. Y por lo que decía este señor, decía, su pregunta creo que termina al final era, ¿a más temperatura, más lluvia? Era al final la pregunta. Yo creo que podemos generar, es decir, todos los datos de pluviometría lo que nos están diciendo es que hay menos lluvias pero más concentradas, y eso hace que al llover de manera menos uniforme, con episodios de lluvias torrenciales, sea menos aprovechable el agua. Y por lo tanto nos puede dar la sensación con este marzo y este abril de que es que va a llover más. No, va a llover menos, y en estos momentos la cabecera del Júcar y la cabecera del Turia estamos perdiendo del orden de un 30% de recursos en los últimos, desde 1980 hasta ahora, se comprueba claramente cómo hay una caída de recursos del 30%. Eso tiene una explicación en menos pluviometría y tiene una explicación también en el abandono de los secanos y el crecimiento, lo decíais antes, y el crecimiento del bosque, que retiene más el agua. El secano permitía la escorrentía superficial, es decir, hay menos lluvia, más torrencial, pero con menos escorrentía superficial porque el agua la retiene mucho más el bosque que ese secano, que esa es otra explicación que se da. Pero no hay más lluvias, no, los datos nos dan menos recursos. Sí, de hecho, por añadir también a la pregunta planteada, el cambio climático nos lleva a comportamientos extremos. O sea, extremos significa vamos hacia más sequías y hacia más inundaciones. Que comentaba Juan, se llueve menos pero más concentrado, o sea, tenemos sequía e inundación. Además, el conjunto de recursos lo veíamos antes en una diapositiva que ponías tú, donde obviamente la caída de los recursos era más que evidente, lo cual, claro, o modernizamos o esto no tenemos los mismos recursos que hace 3 décadas o 4 décadas. Esto es así, y ahí el cambio climático obviamente pues tiene su contribución y su influencia. No sé si hay alguna cuestión más por aquí. Sí, soy Rafael Jiménez y he echado en falta en general en todas las intervenciones una parte que considero que es fundamental para abordar el reto, que es la formación y la información a los usuarios, ¿no? Porque desde los distintos estamentos y distintos sitios se pueden estar grandes esfuerzos, pero luego al final, para que este reto tenga éxito, hace falta que los usuarios, los ciudadanos, lo pongan en práctica y sean copartícipes
de este proyecto. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues Paco lo decía hace un momento y yo creo que es que está imbuido en la mente de la mayoría de las personas la cultura dominante, la cultura del sistema económico dominante, que nos lleva directamente a la solución fácil, que es el beneficio fundamentalmente. Y bueno, pues tal vez tengamos que intentar hacer un esfuerzo para ser un poco imaginativos y ver soluciones que habían antaño y que se han olvidado, y algunos, a mí me llama la atención porque algunos aquí en el pueblo tenemos casos concretos que se pueden ver ahora mismo. Tenemos dos casos que en 50 metros y ya nuestros antepasados se les sacaban el máximo provecho, una economía circular, al uso del agua. Había la fuente de la que se suministraban los pobladores para uso de beber, después para que bebieran los animales, y en el sobrante de la fuente iba para uso de lavadero público para las casas del municipio, y luego todo el sobrante distinto iba al riego de los huertos. Eso en 50 metros, y eso nuestros antepasados lo hacían. Yo creo que ahora pocos pensamos en soluciones imaginativas de este tipo, que las puede haber, y realmente nos vamos a lo fácil. Por lo tanto, para intentar cambiar esa opinión, yo creo que es fundamental, imprescindible, el tema de información y de formación para todos los ciudadanos. Si no, esto va a ser un reto muy duro. Sí, si os parece, te respondo yo, porque coincidimos plenamente en esa necesidad de información y formación. De hecho, en la universidad tenemos una cátedra de economía circular dedicada al campo del agua, donde uno de los objetivos es potenciar esa información y esa formación, y más concretamente en el ámbito de los ayuntamientos. Y bueno, hemos tenido la influencia de la pandemia, y hemos tenido que hacer sesiones online, que no es lo mismo, obviamente, que el tema presencial. Pero estamos llevando a cabo una serie de iniciativas justamente para llevar a los ayuntamientos esa formación y esa información. Y de hecho, antes en la presentación lo decía la vicerrectora, los microcredenciales. Bueno, tenemos en marcha 2 microcredenciales para llevar formación en materia de gestión de agua a los ayuntamientos, por 2 vías, una por la vía de economía circular y otra por la vía de formación tal cual de gestión en el término municipal. Tenemos el problema de cómo llegar a esas administraciones locales. Lo hemos intentado a través de Diputación, lo hemos intentado a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Estamos ahí haciendo publicidad porque queremos llevar esa formación y esa información a los ayuntamientos, y estamos en ello. Por tanto, esa es mi respuesta. Total sintonía en los objetivos, y estamos intentando, quienes nos dedicamos a eso, justamente a la formación, y trabajamos el campo de la gestión del agua, pues hacer partícipes a todos los ayuntamientos como directamente implicados y con titularidad en las competencias de gestión en materia del agua, para que dispongan y apliquen esa formación y esa información. O sea que hablamos para hacerlo llegar. ¿Alguna cuestión más? No sé si, porque me están diciendo ya que tenemos que cortar, pero bueno, si hay alguna última urgente pregunta, cuestión, la podemos, y si no,